Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos a este nuevo video en el cual vamos a explicar lo que es el código o algoritmo que utilizamos en la codificación para nuestro sistema. Un sistema basado en registros, ya sea de datos personales, puede ser de un cliente, lo que son datos que se van a almacenar o que se almacenan en lo que es nuestro servidor que utilizamos, el cual se llama WAM. Este sistema se elaboró lo que es en clase, bajo las directrices de nuestro profesor Rommel Romero. Nuestro grupo está formado por mi persona, Norman Roberto Namorado Llanes, que es nuestro compañero Javier Abudeye Vázquez, Edwin Oliva y Mario Gutiérrez. Bueno, nuestro sistema está basado en dos formularios, lo que es el formulario login y el formulario principal. El formulario login le da acceso a lo que es el formulario principal. Solo explicaremos lo que es cuestión de código. Bueno, nuestro formulario login, rápidamente, como se mira, está formado por textbox, label para los nombres que indican nombre de usuario, contraseña, button y una imagen, picture box. Bueno, se empieza lo que es en nuestra clase de login. Empezamos declarando las variables de tipo MySQL Connection para realizar la respectiva conexión. La declaramos pública para poderla utilizar en el resto de la clase. Y si queremos, de manera que si queremos llamarla desde otro formulario, podamos hacer uso de ella. Aclaramos MySQL command, también una variable para ejecutar consultas después. Primero hacemos lo que es, declaramos la variable con su respectiva cadena de conexión. De ahí lo que se hace es entrar lo que es el panel, que primero declaramos una variable de tipo tamaño y lo que hacemos es capturar el tamaño de default, tamaño primario que tiene la pantalla. Hacemos la captura de ese tamaño y después asignamos un valor para lo que es el alto y el ancho de lo que es nuestra pantalla. Utilizamos la captura de nuestra pantalla, declaramos las variables, hacemos divisiones entre dos para que quede centrado. Y esto menos 280 y menos 500 vamos a ir probando hasta que nuestro panel quede centrado perfectamente. Y al panel le damos una alocación de las variables declaradas arriba, que son igual al tamaño de captura que tomamos de la pantalla para centrar el panel. Lo que es el botón de minimizar, el cual lo que hace es minimizar la ventana del formulario. Windows State Minimize. Tenemos el otro botón, que es este, y ese botón nos ayudará, o su función es salir del sistema. Primero configuramos el botón. Antes de abandonar el formulario se nos va a mostrar un mensaje que si en verdad deseamos salirnos. Si es así, se cierra el formulario, de lo contrario, sigue normal. Tenemos también lo que es el Picture Box. Al darle clic a la llave o la imagen, rápidamente compara los datos del servidor WAM y si los campos son correctos, nos va a dar acceso al otro formulario. Pero si alguno de estos campos no es correcto, nos va a mostrar un mensaje que diga error con el siguiente texto o codificación. En tal caso que el textbox esté vacío, entonces va a mostrar un mensaje que muestre
que debemos asegurarnos de ingresar el usuario, ya sea la contraseña. Declaramos la conexión para comparar las credenciales que hemos colocado, compararlas con las credenciales o los datos que tenemos en la tabla de nuestra base de datos. Capturamos errores con el try catch por si se presenta alguna falla o algún error durante la ejecución del programa. Y ahí hacemos lo que es la consulta para seleccionar lo que es el dato que está, que hemos ingresado en los textbox, nombre y contraseña, y lo compara con los datos que están en la base de datos. Ejecuta la consulta y después realizamos una lectura. Si la lectura y la fila de la columna es distinta a falsa, o sea, verdadera, entonces se ejecute la lectura y nos coloca un mensaje, regrese mi nombre, un mensaje que regrese mi nombre de usuario de mi base de datos, concatenado con la palabra bienvenido, más que se me muestre lo que es el nombre que tengo en mi base de datos. Y rápidamente damos acceso al otro formulario con frm agregar cliente.show. Escondemos este formulario con mi.hide. Si no sucede esto con la función, con la estructura así, después de leer hacer la lectura, si es falso, entonces que muestre un error que diga que las credenciales ingresadas son incorrectas. Y ahí estos son métodos que utilizamos para el otro formulario, apoyándonos y auxiliándonos de las cadenas de conexión que hemos escrito como públicas y declaradas arriba. Todo esto son métodos utilizados ahí arriba, declarados antes. Bueno, pasamos lo que es al otro formulario, que es nuestro formulario principal, en el cual agregamos los datos que se van a almacenar en nuestra base de datos. Nuestro formulario está formado o está constituido por las herramientas tales como Tab Control. En el Tab Control número 0 o el primero, tenemos lo que son 3 herramientas llamadas Groupbox, las cuales contienen ya sea nuestros labels y nuestro textbox. Tenemos también nuestro radio button y nuestro checkbox. Tenemos lo que es cuestión de botones que se explicará más adelante. Esto está incluido en lo que es el Tab Control 0, el primero. En el Tab Control número 1 tenemos lo que es su respectivo textbox, label, un botón y lo que es nuestro Data Grid View, que es en el cual se muestra los elementos en forma de tabla, llenándolos a partir de los datos provenientes de nuestra base de datos o de una tabla en específico. A continuación, nuestro compañero Mario Gutiérrez les va a hablar sobre el botón nuevo. Darle clic al botón nuevo. Este limpiará todos los textbox. Y desactivar el modo solo de lectura de los textbox con el Con la propiedad Read Only, como dije nuestro compañero, va a desactivar el modo solo lectura. ¿Cómo lo desactivamos? Igualándolo a false. Seguidamente, en el mismo botón, en los mismos atributos de este objeto,
vamos a hacer lo que es activar botones con punto enable igual verdadero y desactivamos otros dos botones con la misma propiedad enable igual a false. Lo que hace este método, que fue declarado en otro formulario, lo que hace en pocas palabras es que toma el último registro, el último código, lo toma, hace la lectura, lo que es, devuelve el dato con la lectura. Si este dato, utilizando este dato, le suma 1, pero en caso de que no haya ningún registro y sea nulo el valor, solo va a ser igual a 1. El textbox código. No sé si me logra entender. Ya que se hace la lectura, toma el valor del último registro y le suma 1. Si hay algún registro, le suma al código. Si no hay ningún código o ningún registro, lo que va a hacer es automáticamente colocar 1. Esa es la codificación del botón nuevo. Pasaremos con lo que es el botón guardar. Sigue mi compañero Javier. Bueno, nosotros vamos a hacer un private sub botón guardar. Entonces lo vamos llamamos a mi otro formulario el método para insertar registros. Ajá. Espérame, Norman. Ajá. Y el trip declara una variable. No, el trip es para captar el DIN código dice declaraciones de variables para comandos y lecturas de el MySQL. Dice variables del código existentes sean iguales a mi conexión. ¿Qué significa el código de abajo? Abrir open connection significa abrir conexión. El comando código para realizar para las consultas de mi servidor, que es todo lo de abajo. Dice verificar datos, ejecuta la consulta teniendo mi comando seguido a la instrucción de ejecutar lectura. Y el if verificar datos, hash run, significa el código ingresado ya que está almacenado en mi base de datos que muestra el error con el código que ya existe. Y el end if significa cerrar la conexión que nosotros abrimos. Y declara dim command as declara variables de tipo MySQL command, que significa comando. Dice comando conexión, variable que comando sea igual a mi conexión. La otra de abajo significa open connection, ya saben, significa como abrir la conexión antes de que la mencionada. Realizar consultas para insertar mis datos a la base de datos de mi servidor, que es todo lo de abajo, todo lo que está escrito abajo de formularios, nombres, formularios clientes, email, todo eso. Comando execute number quitting, no sé cómo se dice, la verdad, ejecutar la consulta anterior, eso significa. Y la otra abajo que se dice connection close, que es para cerrar la conexión que nosotros abrimos. Y vamos a enviar un mensaje que muestre el resultado de los datos, insertando correctamente si la consulta se fue realizada con éxito. Que vamos a poner todo eso. Y
como el mismo botón para limpiar, vamos a usar el botón Clear, que significa limpiar o borrar todo el formulario agregado de clientes, número fijo, teléfono fijo, RTN, nombre de clientes, todo eso que está seleccionado con Clear lo va a limpiar. Y si hay algún error identificarlo con el cache, que el cache mostrará una captura de errores y el Finally deshabilitará la conexión. En el botón cancelar, si damos al mostrar el mensaje, si damos clic, se limpiarán las cajas de texto de mi formulario, se activará solo lectura de las cajas y activará y desactivará botones. En la sentencia if mandará un mensaje que dice, ¿estás seguro que deseas cancelar el registro? Activará algunos botones, desactivará otros botones y no mostrará unos botones. Corto. Ya, dale. Ahora con el botón salir. Si al mostrar el mensaje en pantalla y damos clic al botón sí, se va a cerrar nuestro formulario. Con la sentencia if, te mandará un mensaje que dice, ¿estás seguro que deseas salir? Este mensaje hará que se cierre el formulario. Seguidamente, una vez ya sea creado los registros y almacenados en nuestra base de datos, podemos proceder a que se surgió alguna falla. La lógica nos dice que si almacenamos una información, pero no nos concentramos y no colocamos los datos que eran correctos, tiene que haber una opción o una función que nos permita actualizar esos datos. Tal es el caso del botón actualizar. El botón actualizar lo que hace es declarar lo que es una variable de conexión. Lo que hace es declarar una variable de conexión. Abrimos la conexión y dentro de una sentencia así, describimos lo que son los parámetros con los cuales podamos editar y actualizar los datos. Nos muestra un mensaje que nos dice, ¿está seguro que desea actualizar el registro? Si nuestra opción es cliquear el diálogo, el botón sí, entonces se realiza la siguiente función dentro de un try catch para capturar errores por si se presenta durante la ejecución de este código, en el cual vamos a declarar lo que es la consulta de registro. Declaramos variable MySQL command, update y todos los campos de nuestra tabla de nuestra base de datos. Ejecutamos lo que es la consulta execute no query y mostramos un mensaje que si los datos se han actualizado correctamente a partir de lo que es la consulta. Cerramos la conexión y el try catch lo declaramos como excepción y mostramos por si hay algún error al ejecutar la consulta. Mostramos el mensaje de error. Limpiamos lo que son las cajas de textbox, cajas de texto, mostramos algunos botones, o sea que los hacemos visibles, activamos unos botones para poder interactuar con ellos, desactivamos otros y activamos el solo lectura al momento de actualizar y que solo se pueda insertar o manipular los textbooks dándole clic en el botón nuevo. Seguidamente, con el botón eliminar, declaramos lo que es una variable, igual, mismo de MySQL Connect, abrimos la conexión, dentro de una sentencia de sí y dentro de un try catch colocamos el siguiente código. Dentro del código sí, sentencia sí, mostramos un mensaje, si le damos botón en el diálogo resultante, que es sí, entonces ejecute el siguiente código. Realizamos la consulta para eliminar el registro de nuestra base de datos. Declaramos una variable de tipo MySQL command para describir el comando delete from todo
los campos siempre y cuando el código cliente sea igual, de nuestra base de datos sea igual al código que tengo en el registro que se me presenta o muestra en el Data Grid View de mi caja de texto, pasados a mi caja de texto. Y después que me coloque un mensaje que diga datos eliminados correctamente, el try catch para capturar errores, limpiamos lo que son, finalizamos el try, limpiamos lo que son las cajas de texto, mostramos algunos botones, desactivamos otros botones, hacemos visibles uno y activamos el solo lectura y por último cerramos la conexión y por consiguiente lo que es la sentencia sí. Y a partir de eso, Ya, seleccionamos todos los campos, siempre y cuando el código sea igual al código que hay en la base de datos. Y a partir de eso se me llenan los demás campos, así como teléfono, correo, etcétera. lo que quiere decir que si a este campo el código que ingresamos o escribimos sea igual al campo o al código que está en nuestra base de datos, se me llenen todos los campos, tal y como están almacenados en nuestra base de datos. With